Hola amigos, nuevamente es un placer saludarles, es un gozo estar aquí delante de ustedes compartiendo una porción de la Escritura, como es ya costumbre aquí en su canal de Ministerios Cristo por su Mundo. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, particularmente con el personaje Moisés. Todavía hay mucho que Moisés nos quiere hablar. Yo espero que los mensajes que hemos estado transmitiendo en esta serie estén edificando tu vida, estén edificando tu caminar, que puedas llegar a conocerle a Dios personalmente. El título de este mensaje hoy lo he denominado Amistad con Dios. Te invito a que tomes tu palabra, por favor, para que me acompañes a leer los versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy quiero empezar hablándote de un versículo antes de que leamos los capítulos y los versículos de Éxodo. Quiero hablarte del versículo que está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Y este dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo se refiere a Dios, que Job había escuchado hablar de Dios, pero decía que mas ahora mis ojos te ven. Y cuando la escritura dice mis ojos te ven, no se refiere literalmente a que Job estaba viendo literalmente a Dios, sino que podía ver la manifestación de la gracia y de la gloria de Dios en todas las cosas que le acontecían día a día. ¿Y por qué te pongo como base y como fundamento este versículo? La mayoría de veces que nosotros hablamos acerca de Dios, cuando tú hablas acerca de Dios, cuando alguien viene y te habla acerca de Dios, empiezas a conocer un Dios que te han contado como te empiezan a comentar de un Dios que restaura, que hace milagros, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de confianza. Empiezan a darte la definición de lo que para ellos es Dios. Pero pocas veces nos tomamos la molestia de nosotros investigar quién es Dios. No es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Tú puedes ir por la calle y puedes preguntarle a cualquier persona: oye, ¿crees en Dios? Y te apuesto que el 95% de las personas que tú le preguntes te van a decir que sí creen en Dios. Pero si tú les preguntas: ¿le crees a Dios o conoces a Dios? Es una pregunta que cambia totalmente, que cambia radicalmente lo que estamos interrogando, ¿no? Porque una persona que conoce a Dios ha aprendido a conocerle por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las circunstancias, como lo decía Job: ahora mis ojos te ven. Tú aprendes a ver a Dios en el día a día. Tú aprendes a ver a Dios desde el momento que te levantas y que puedes caminar por tus propios métodos, que puedes ir al baño por tus propios métodos. ¿Cuántas personas no necesitan ser dializadas para hacer una necesidad tan pequeña? Solamente que a veces nos hemos acostumbrado tanto a los milagros y a ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, que se nos ha hecho algo que no tiene un valor. No le damos el valor que merece, sino que demeritamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Desde el momento que tú puedas abrir los ojos, que puedas respirar, desde el momento que tú puedas abrazar a tu familia, ver a tus hijos, que tengas un día más, estás viviendo dentro de la gracia de Dios. Ahí es donde tú aprendes a ver a Dios. Pero no es lo mismo que una persona venga y te hable de ese Dios a que tú te atrevas a conocerle personalmente. Y por eso hoy he denominado el título de este mensaje la amistad con Dios. Y vamos a leer, ¿no?, el versículo que nos importa, que es Éxodo 3, capítulo. ¿Se acuerdan que la vez pasada nos quedamos en el 4? Hoy vamos a leer el 5 y el 6. Realmente va a ser una enseñanza muy corta, muy rápida, pero muy sustanciosa. Dice así: entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando Moisés
Dice que se estaba acercando a la presencia de Dios. Recordemos que en el otro video hablamos que Dios le habló a Moisés desde en medio de una zarza, y Dios te habla desde lugares inesperados. Dios te habla desde personas que no imaginas, te habla por medio de circunstancias. A Dios se puede valer de miles de métodos para poder hablar a tu vida, y uno tiene que estar atento para decirle a Dios, heme aquí, como le dijo Moisés, porque en el momento que tú digas heme aquí es cuando Dios se va a manifestar y te va a hablar. Y va a dar solución a eso que tú estás buscando, al problema que tú tienes, o simplemente acercarte a Él, ¿no? Pero Moisés estaba ahí y estaba diciendo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Desde qué lugar se manifestó Dios? Dios se manifestó desde un lugar de santidad. ¿Por qué es necesario y por qué es indispensable la santidad en nuestras vidas? Y fíjate bien, cuando hablo de santidad no me refiero a que tú tienes que ir por la calle con tu Biblia y no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de santidad. La palabra santo significa apartado, y una persona que se ha apartado, que se ha consagrado por Dios, para Dios, trata de ser ejemplo para las demás personas, trata de ser ejemplo en su caminar, trata de ser ejemplo en su vivir, sin necesidad de tener a Dios tanto en la boca, sino más bien en las acciones y en el corazón es donde se debe llevar a Dios. Y aquí estaba Dios manifestándose a Abraham desde un lugar santo. Dios siempre se va a manifestar a tu vida desde la santidad, porque el pecado es algo que impide muchas veces que nuestras oraciones sean escuchadas, y eso crea una barrera entre nosotros y Dios. En el libro de Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y Él ha cerrado sus oídos para no escucharnos. Eso nos muestra que el pecado siempre va a crear una barrera que va a impedir que a veces nuestras oraciones sean escuchadas. Necesitamos del perdón y de la gracia de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, para limpiar nuestros pecados y podernos acercar confiadamente al Padre. Y dice el versículo 5, que es prácticamente el 6, que es donde nos vamos a enfocar. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Algo bien importante en este versículo, algo sustancial, es que la escritura dice que Dios le dijo, soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob, pero aún no era el Dios de Moisés. ¿Estás viendo? Dios quería que Moisés le conociera no como el Dios de sus padres, sino como el Dios de él. Quería que tuviera una relación personal con Dios, que le conociera como al Dios propio. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido a un Dios que a veces no es nuestro Dios, sino que hemos escuchado, como dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Cuántas veces hemos adoptado un Dios de otras personas que hemos dicho, bueno, a mí me han hablado de fulanito de tal y su Dios lo escucha, su Dios le oye, porque no hemos aprendido a conocer a Dios? Abraham, Isaac y Jacob tuvieron un encuentro, los tres tuvieron un encuentro personal con Dios, y es lo que Dios quería que tuviera Moisés, un encuentro personal con él. Ahorita hasta este momento era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no era el Dios de Moisés. A nosotros nos han dejado herencias, nos han dejado tradiciones, a veces equívocas, que nos han inculcado por muchos años nuestros padres, nuestros abuelos, y los practicamos. Tenemos esas prácticas sin conocer realmente el trasfondo, sin conocer si lo que nos enseñaron está bien o está mal. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, a buscarle, a conocerle personalmente. Dice Moisés que entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando llega Dios y se presenta y le dice, yo soy el Dios de tus padres, cuando tú ya conoces a una persona no hay necesidad de presentarse. Pero aquí está la prueba inequívoca de que Moisés no conocía a Dios, porque Dios llegó a presentarse con él. Le dijo, Moisés, yo soy tu Dios. Yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero ser tu Dios. Pero llegó y se presenta. Cuando tú ya conoces a una persona no hay necesidad de eso. Simplemente le conoces y ya cuando lo ves llegar dices, es fulanito de tal. Pero no hay necesidad de que te presentes. Moisés no conocía personalmente a Dios. Era necesario que tuviera un encuentro con Dios. ¿Y sabes en qué momento va a tener Moisés un encuentro con Dios? Fíjate bien,
Esto lo vamos a ver todavía mucho más adelante en otro video, pero Moisés pasó por un desierto, pasó por pruebas, pasó por dificultades, pero siempre vio la mano de Dios posado sobre él. Dios quería enseñarle a Moisés que él iba a ser su Dios, que él iba a ser su protector, pero antes Moisés tenía que ser limpiado y tenía que conocerle personalmente. La escritura nos dice, y te he traído estos 40 años por el desierto, y fíjate lo que dice, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre, y te sustenté con maná, comida del cielo que no conocían ni tú ni tus padres. Eso nos enseña que aún en medio de la aflicción donde tú estás, cuando Dios te dice, y te hice tener hambre, y te afligí, y te probé, y quise ver lo que había en tu corazón, aún en ese desierto que estás cruzando, Dios dice que lo sustentó. Y en el desierto que tú estés cruzando, Dios también te va a sustentar. Tú tienes que tener esa seguridad que este desierto que estás pasando a lo mejor tiene un propósito, tiene una razón de ser. Dios quiere que le conozcas personalmente, que no digas de oídas te había oído, que tú digas ahora sé quién es Dios, ahora sé que ya no es el Dios de mis padres, sino sé que es mi Dios. Y ya para ir cerrando, quiero que analicemos el capítulo 33 del libro de Éxodo, el versículo 11, que dice así: y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, como habla cualquiera con su amigo, dice en otras versiones. El cambio tan radical que tuvo Moisés, un Moisés en sus inicios que no conocía a Dios, un Moisés en sus inicios que Dios se tuvo que presentar con él, un Moisés en sus inicios temeroso, un Moisés que se escondía de Dios, que se escondía de la presencia de Dios, y ahora no solamente era el amigo de Dios, era una persona que estaba con él cara a cara. Y cuando dice la escritura cara a cara, fíjate que bien que dice que Moisés hablaba, no dice que le veía, porque hay mucha diferencia entre esas dos cosas, ¿no? La escritura dice que nadie verá a Dios y vivirá, pero Moisés hablaba cara a cara con su amigo, como lo que dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No quiere decir que veían a Dios literalmente, sino que lo que te comenté a un inicio, tú ves a Dios manifestado diariamente en todas las bondades que tiene para tu vida. Vemos el cambio tan significativo que tuvo Moisés, como todo ese desierto tuvo un propósito, como todo ese desierto que él cruzó, todo eso que utilizó Dios para probarlo, para afligirlo y para saber lo que había en su corazón, tuvo una recompensa al final. Moisés ya no era más desconocido para Dios, Moisés ahora era el amigo de Dios. Fíjate qué hermoso es que Dios te considere un amigo, que la escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En Moisés no había más temor de acercarse a Dios. Lo mismo Dios quiere hacer contigo, hacer conmigo. Él quiere que le conozcamos de manera personal. Él no quiere ser un Dios que le hayas escuchado de oídas. Él quiere ser un Dios que se vea manifestado en tu vida, que tú le veas a Dios, que tú le veas en tu diario caminar y en tu diario vivir. Nunca dejes de creer en las promesas de Dios. Nunca cuestiones a Dios por qué estás atravesando, por la circunstancia por la que estás atravesando. Nunca cuestiones sus designios. Trata de ser diligente para que cuando Dios te hable en medio de las circunstancias como le habló a Moisés, tú sepas decirle, heme aquí. Esto fue todo, amigos, espero que les haya gustado esta reflexión. Recuerden compartir el mensaje, ya que es compartir vida y harás muy feliz a otras personas. Este mensaje puede ser que salven la vida de algunas personas, puede ser que la estén necesitando en un momento específico y tú puedes contribuir mucho al reino de Dios compartiendo el mensaje. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga.